Un mensaje equivocado. Solo hizo falta eso para derrumbar una relación de 10 años. Mientras mi marido disfrutaba de un baño, leí accidentalmente un mensaje de su joven secretaria que hizo temblar mi mundo entero. Estaba embarazada, con el pecho oprimido por la traición. Una decisión repentina se formó en mi mente, una decisión que lo sorprendería a todos. Cogí el móvil de mi marido y, en su nombre, envié una invitación. Ven a casa. Mi mujer se ha ido. Viaje de negocios. ¿Qué verdad se revelaría tras la puerta de nuestro hogar? El vaho del agua caliente empañaba el gran espejo del baño. El aroma del aceite esencial de lavanda que acababa de echar en la bañera se esparcía por el aire, un olor que antes me traía paz. Era el olor de un hogar que yo creía pacífico y feliz. Antonio, mi marido, acababa de llegar de un largo viaje de negocios a Sevilla. Simplemente arrojó su maletín sobre el sofá, se quejó del calor y el polvo y se fue directo al baño. Me dejó un montón de ropa sucia que olía a sudor y a calle. Con cuidado recogí una por una sus camisas. Separé la de color de la blanca. Llevábamos 10 años casados y 10 años en los que yo hacía lo mismo. Era como un robot con tareas programadas. Por la mañana, llevaba a nuestra hija al colegio. Por la tarde, la recogía. Hacer la compra, cocinar, planchar la ropa de Antonio. De ser una brillante directora financiera, lo abandoné todo para convertirme en el pilar del hogar. Acepté que mis manos, antes acostumbradas al teclado, se volvieran ásperas por el detergente y los productos químicos. Pero nunca me arrepentí, porque confiaba en Antonio, confiaba en la familia que habíamos construido juntos desde cero. El sonido consecutivo de un mensaje de texto del móvil de Antonio, que estaba sobre el mueble de la televisión, rompió el silencio de nuestro salón. Normalmente, nunca tocaba su teléfono. Ese era nuestro acuerdo, un simple respeto por el espacio privado del otro. Pero por alguna razón desconocida, la luz de la pantalla me atraía como un imán. Apareció un nombre. No un número desconocido, sino Isabel secretaria. Me quedé helada. Isabel era la joven becaria a la que una vez había formado. Fui yo misma quien se la recomendó a Antonio como secretaria personal, porque vi lo rápido que aprendía y lo capaz que era. El breve mensaje era visible en la pantalla de bloqueo. No se necesitaba contraseña para leerlo entero. Pero la fuerza de su explosión fue peor que la de una bomba atómica cayendo directamente sobre mi pecho. Estoy embarazada. ¿Qué piensas hacer con esa vieja que tienes en casa? No puedo esperar más. La camisa que sostenía cayó al suelo. 3 segundos. En solo 3 segundos, mi mundo se derrumbó. No fue un colapso ruidoso, sino una destrucción silenciosa. Me quedé sorda, y el sonido del agua corriendo en el baño parecía un susurro lejano de otro mundo. La sangre se me heló en las venas. Un escalofrío recorrió mi espalda y oí el castañeteo de mis dientes a pesar de que el aire acondicionado estaba a 24 grados. Esa vieja. Así que eso era yo a sus ojos. Toda mi juventud sacrificada equivalía solo a esas 2 dolorosas palabras. Respiré hondo, intentando con todas mis fuerzas que mi pecho no explotara. Me miré en el espejo y vi a una mujer con el pelo atado de cualquier manera, con aspecto cansado y demacrado por las preocupaciones, y vistiendo una bata de casa vieja y descolorida. Pero en lugar de gritar, llamar a la puerta y enfrentarme a Antonio, una aterradora frialdad se apoderó de mi mente. Era la calma de alguien acorralado contra la pared. Sin escapatoria, solo quedaba atacar para defenderse. Cogí el teléfono de Antonio. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Lo desbloqueé. La contraseña seguía siendo el cumpleaños de nuestra hija Beatriz. La ironía me provocó náuseas. Abrí el mensaje y tecleé cada letra, esforzándome por imitar el tono cariñoso que Antonio siempre usaba para engañarme durante años. Ven a casa. Mi mujer se ha ido. Viaje de negocios. Hablemos del bebé. Pulsé enviar. No pasaron ni 3 segundos. La pantalla se iluminó de nuevo. La respuesta de Isabel llegó como la de un animal hambriento de su presa. Voy para allá. Déjame la puerta abierta, ¿vale? Te quiero, cariño. Volví a colocar el teléfono en su sitio. Ajusté el ángulo como si no lo hubiera tocado. El agua del baño seguía corriendo. Oía a Antonio silbar una canción familiar. Sí, el amor podía estar acabando, pero la ira y la venganza apenas comenzaban. Me miré de nuevo en el espejo. Me solté el pelo y dejé que cayera sobre mis hombros. Me acerqué a mi tocador. Cogí un lápiz de labios rojo intenso y me lo apliqué con cuidado en los labios. Un color rojo, del color de la sangre, una declaración de guerra. Esta iba a ser una noche muy larga. El reloj marcó las 10. Al mismo tiempo, la lluvia empezó a caer sobre nuestro tejado. Cada gota parecía tener el peso suficiente para aplastar las flores de la bugambilla de nuestra verja.
Estaba sentada en el sofá del salón, con la espalda recta, de cara a la puerta principal. En la mesa de centro, no preparé té ni agua. En su lugar, coloqué una botella abierta de vino tinto y 2 relucientes copas de cristal. Al lado, puse un plato con media manzana pelada y el afilado cuchillo que había usado. El brillo del metal bajo la luz amarillenta de la lámpara de araña creaba una atmósfera inquietante. Me ajusté el bajo de mi camisón de seda. Era mi mejor camisón. Un regalo de Antonio en nuestro 5º aniversario. Hacía mucho que no me lo ponía, demasiado ocupada con nuestra hija y las tareas del hogar. Esta noche, me lo puse no para seducir a mi marido, sino para recibir a la mujer que me lo había robado. Ding dong, ding dong. El timbre sonó varias veces, de forma apresurada, acompañado de fuertes golpes. Isabel llegó antes de lo que esperaba. Quizás llevaba mucho tiempo esperando este momento, el momento en que podría entrar en esta casa como la futura dueña. Me levanté y caminé lentamente. Cada paso sobre el frío suelo de baldosas era una punzada en mi corazón. Pero cuanto más me dolía el corazón, más se agudizaba mi mente. Respiré hondo y giré el pomo de la puerta. La puerta se abrió y una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Allí estaba Isabel, deslumbrante de belleza y lujo. Llevaba un fino camisón de seda roja, con solo 2 tirantes. Sobre él, una elegante gabardina de color crema. En su mano, un bolso de marca, el mismo que vi a Antonio mirando en una página web el mes pasado, diciendo que era para la esposa de su jefe. Resulta que la esposa del jefe era esta amante suya. La sonrisa seductora en los labios de Isabel se desvaneció de repente cuando vio que era yo quien abría la puerta, y no Antonio. Se quedó paralizada, con los ojos como platos, sin poder hablar. Elena. Sonreí, una sonrisa que había practicado innumerables veces frente al espejo. Una sonrisa amistosa, pero fría hasta los huesos. Hola Isabel, ¿qué tarde? ¿Qué te trae por aquí? Entra. Fuera hace frío, no vayas a enfermar. Di un paso atrás. Abrí la puerta de par en par para dejarla pasar como a una invitada importante. Isabel permaneció inmóvil. Su hermoso rostro cambió de color, de rojo a pálido. Miró dentro de la casa. Luego me miró a mí de nuevo, buscando la sombra de Antonio para pedir ayuda. Pero lo único que la recibió fue el silencio y mis ojos, que parecían traspasar su alma. ¿Qué pasa? Fue Antonio quien te envió el mensaje, ¿verdad? Pregunté, ladeando la cabeza. Mi voz era tan tranquila como si estuviera preguntando algo trivial. Mis palabras fueron como un cubo de agua fría arrojado a su cara, pero también el salvavidas al que se aferró. La arrogancia de una amante profesional resurgió. Rápidamente recuperó la compostura, levantó la barbilla y entró en la casa con paso decidido, sin quitarse los zapatos, dejando huellas de barro en el suelo que acababa de fregar. Sí, fue Antonio quien me llamó. Pensé que estaba de viaje de negocios, Elena. Quizás se confundió con el horario. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y exhibió deliberadamente sus blancas piernas. Se acarició lentamente su vientre plano, mirándome con desafío. Estoy aquí para darte una buena noticia. Supongo que ya sabes lo de mi embarazo, ¿verdad? Espero un hijo varón de Antonio. Me senté frente a ella. Cogí la botella de vino y serví una copa. El color rojo intenso del vino parecía sangre. Empujé la copa hacia ella. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Claro que sí. Es una gran bendición. Debería felicitarte. ¿Quieres una copa? Isabel sonrió con suficiencia. El triunfo se reflejaba en su rostro. Elena, no finjas ser amable. Las embarazadas no beben. Es malo para mi niño. Antonio lleva mucho tiempo soñando con este hijo. Tengo que tener cuidado. Cada una de sus palabras era como una aguja clavándose en mi corazón. Antonio deseaba desesperadamente un hijo varón. Lo sabía porque solo le había dado a Beatriz. Y mi suegra me había insinuado varias veces sobre el fin de su linaje. Ahora, ella usaba esa misma herida para hacerme daño. Ah, sí, claro, se me olvidaba. Cogí el cuchillo y lo hice girar lentamente en mi mano. El brillo del metal asustó a Isabel. Retrocedió instintivamente. Con calma, pelé la manzana. La hoja se deslizaba sin esfuerzo, y la piel caía en el plato. Entonces, te pelaré una manzana. Está dulce. Pero ten cuidado, porque las semillas son venenosas. El aire en el salón se volvió extremadamente tenso. Isabel tragó saliva. Sus ojos se movían de un lado a otro, mirando hacia el pasillo que llevaba a nuestra habitación. En ese momento, la puerta del baño se abrió. Salió Antonio. Solo una toalla cubría su cintura. Su pelo aún goteaba. Mientras se secaba el pelo, silbaba y dijo en voz alta: «Cariño, ¿me traes un poco de agua fría?»
Me muero de sed después del baño. Su silbido se detuvo abruptamente. Sus pies se quedaron congelados en el aire como si fuera una estatua. Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se contrajeron al ver la escena que tenía delante. Su esposa, sosteniendo un cuchillo afilado, y su amante, sentada aterrorizada en el sofá. Dos mujeres, una esposa legal y una amante, enfrentadas en la misma habitación, bajo el mismo techo. Incluso la toalla en la cintura de Antonio parecía a punto de caer por el temblor de su dueño. El tiempo pareció detenerse en nuestro salón. El sonido de la lluvia afuera parecía intensificarse, ahogando incluso la pesada respiración de Antonio. Se quedó allí de pie, desnudo en sentido literal y figurado. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico absoluto. «Isabel, ¿qué haces aquí?» La voz de Antonio temblaba. Sus ojos iban y venían de mí a Isabel, como buscando un agujero donde esconderse. Al ver a Antonio, Isabel se quitó inmediatamente la máscara de arrogancia y se puso el rostro de una víctima lamentable. Se levantó rápidamente, corrió hacia Antonio y se abrazó a su pecho mientras las lágrimas comenzaban a caer como lluvia de verano. «Antonio, tengo miedo. Elena me ha engañado para que viniera. Tiene un cuchillo. Dice que nos va a matar a mí y a tu hijo», sollozó Isabel, con la mano en el vientre. Temblaba como un cordero manso frente a un lobo. Yo permanecía sentada. Aún sostenía el cuchillo y la manzana a medio pelar. Ver su melodrama barato me daba náuseas. El hombre que una vez amé y respeté ahora abrazaba a otra mujer delante de mí, en mi propia casa. Al oír lo que dijo Isabel, el instinto natural de proteger a su amante y al hijo que continuaría su linaje prevaleció. El miedo y la conciencia quedaron sepultados. Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos ya no mostraban arrepentimiento, sino la ira de alguien atrapado en el acto, pero que grita para encubrir su culpa. «Elena, ¿qué tontería es esta? ¿Por qué la engañaste para que viniera? ¿Qué piensas hacerle a mi hijo?», gritó Antonio, con el rostro enrojecido. Dejé el cuchillo sobre la mesa. Un sonido seco resonó. Me levanté. Miré directamente a los ojos de Antonio y hablé con voz clara y firme. «Yo la engañé. Mira tu móvil. El mensaje que le enviaste. Ven a casa. Mi mujer se ha ido. ¿Importa realmente quién la invitó? Ya está aquí, llevando tu sangre en su vientre». Antonio se quedó sin palabras. Sabía que había sido descubierto, pero su orgullo masculino no podía aceptar el error. Abrazó a Isabel con más fuerza, como si yo fuera un monstruo dispuesto a devorarlos vivos. «Aunque esté embarazada, tienes educación. ¿Por qué te comportas como una matona? ¿A quién intentas asustar con ese cuchillo?» «Estoy pelando una manzana para la invitada. A una invitada que viene a casa hay que ofrecerle algo de beber o comer. Eso me enseñó tu madre. Pero para las invitadas que no son invitadas y quieren pisotear a la dueña de la casa, tienen suerte de que las trate así». Sonreí amargamente, con los ojos fijos en Isabel, que fingía temblar en los brazos de Antonio. Al ver que Antonio estaba de su lado, Isabel se envalentonó aún más. Gritó de dolor, agarrándose el vientre. «¡Ay! Antonio, me duele el vientre. Creo que estoy sangrando». La mirada de Elena me da pavor. Tengo miedo de que afecte al bebé. La manida escena del sangrado de las telenovelas fue utilizada por Isabel sin vergüenza, pero para Antonio fue más efectiva que cualquier otra cosa. Al oír las palabras «estoy sangrando», Antonio palideció. «Isabel, ¿qué te pasa? No me asustes». «Mi hijo». Antonio entró en pánico. Olvidó que estaba casi desnudo. Olvidó mi presencia como su esposa. «Llévala al hospital. ¡Rápido!», me gritó. Su voz era autoritaria, como si yo fuera solo una sirvienta. «¿A qué esperas, Elena? Coge las llaves del coche». No me moví. Me crucé de brazos. Observé fríamente su actuación. El coche es propiedad de ambos. Las llaves están en su sitio. Si quieres, cógelas tú. Además, es su vientre el que duele. Sus piernas no están rotas, puede caminar. Antonio se enfureció. Me lanzó una mirada llena de un odio que nunca antes había visto. En medio de la ira y la preocupación por su heredero, levantó a Isabel en brazos y corrió hacia la puerta. Al pasar a mi lado, quizás por el pánico o porque quería descargar su ira, me empujó con fuerza en el hombro. El empujón fue tan fuerte que perdí el equilibrio y caí contra el borde de nuestra mesa de centro de cristal. ¡Crack! El afilado borde de la mesa me hizo un corte profundo en el brazo. La sangre fluyó, goteando sobre el suelo blanco. Dolor, un dolor insoportable. Pero Antonio ni siquiera se giró, ni siquiera supo que me había caído. En sus ojos, ahora, solo importaban Isabel y su hijo nonato. La puerta se cerró de un portazo. El motor del coche rugió y se alejó rápidamente en medio de la lluvia, dejándome sola en la casa grande y fría, llena del olor a sangre.
Caí al suelo, mirando la herida de mi brazo, que seguía sangrando. La herida en la carne sanaría, pero la herida en mi corazón comenzaba a pudrirse. 10 años de juventud, 10 años de sacrificio por la familia, y la recompensa era un empujón brutal y un abandono sin vacilar. No lloré. Mis lágrimas se habían secado desde que leí aquel mensaje. Me arrastré para buscar el botiquín. Yo misma me vendé la herida. Cada vuelta de la venda en mi brazo era como una capa de armadura que me ponía. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Quizás la intuición de una madre siempre le dice si su hija está en peligro. Respondí la llamada, forzando mi voz para que no temblara. Hola, mamá. Sí, todavía estoy despierta. Sí. Estoy bien, mamá. Mi voz se quebró. Quería gritar. Quería contarle a mi madre lo cruel que era mi marido. Quería correr a casa y refugiarme en los brazos de mis padres. Pero no. No podía preocuparlos más. Mi padre tenía problemas de corazón. No soportaría esta noticia. Solo estoy un poco cansada. Mañana llevaré a Beatriz para que juegue con los abuelos. Sí, os quiero mucho. Colgué el teléfono. Miré la pantalla oscura que reflejaba mi rostro pálido. En la oscuridad, mis ojos brillaban con una firme determinación. Esta noche, la Elena mansa y paciente había muerto. Mañana, al amanecer, solo quedaría una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hija y recuperar todo lo que le pertenecía. Esta batalla no podía perderla. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris, tan pesado como la atmósfera dentro de nuestra casa. Me levanté temprano y preparé el desayuno como de costumbre, no porque quisiera seguir sirviendo a Antonio, sino porque necesitaba fuerzas para la batalla que me esperaba. La herida en mi brazo dolía, pero la ignoré. Me puse una venda fina y una blusa de manga larga para ocultarla. Alrededor de las 8 de la mañana, el sonido familiar de un coche se detuvo frente a la verja. Entró Antonio. Ayudaba con cuidado a Isabel a bajar, como si fuera una reina de cristal. Isabel había cambiado su camisón por un vestido premamá holgado. Aunque su vientre seguía siendo plano, su rostro estaba maquillado para parecer pálida y débil. Con ellos venía mi suegra, doña Carmen. Acababa de llegar de la iglesia, todavía con un rosario en la mano y murmurando alguna oración. Cuando doña Carmen vio que Antonio venía con otra mujer, frunció el ceño, pero cuando notó el vientre que Isabel abultaba deliberadamente, sus ojos brillaron como los faros de un coche. Antonio, ¿qué significa esto? ¿Quién es esta mujer?, preguntó doña Carmen. Pero su tono no era de enfado, sino de esperanza. Antes de que Antonio pudiera responder, Isabel actuó rápidamente, fingiendo llorar. Buenos días, señora. Soy Isabel, la secretaria de Antonio. Llevo su sangre en mi vientre. Es un niño, señora. Me hice una ecografía ayer mismo. La palabra niño fue como un hechizo mágico que golpeó el punto débil de doña Carmen. Se quedó paralizada y se le cayó el rosario. Se acercó rápidamente, apartó a Antonio y cogió la mano de Isabel. ¿Es verdad? Hija, ¿un niño? ¿Dónde te hiciste la ecografía? ¿El médico está seguro? Sí, señora, segurísimo. Su nieto ya no para de moverse en mi vientre. Isabel se acarició el vientre, mintiendo sin pestañear. ¿Un embarazo de pocas semanas? ¿Cómo iba a dar patadas? Pero doña Carmen estaba ciega de alegría y no notó la mentira. Yo estaba en el umbral de la cocina, con un cucharón en la mano, observando el rápido cambio de actitud de mi suegra, la mujer que iba a misa todos los días y predicaba sobre la moral. Ahora, por la noticia de tener un nieto varón, estaba dispuesta a tirar por la borda toda moralidad. Doña Carmen se volvió hacia mí. Sus ojos eran fríos y llenos de desprecio, muy diferentes a la acogida que le había dado a Isabel momentos antes. Elena, ven aquí, me llamó como a una sirvienta. Salí y dejé el cucharón sobre la mesa. ¿Sí, Carmen? Mira a Isabel. ¡Qué maravilla! Sabe dar un hijo varón a esta familia. Tú llevas 10 años de nuera aquí. Solo nos has dado una. Y encima, una niña. Ha sido la causa de que nuestro apellido se extinga. Ahora que Isabel está embarazada del heredero, compórtate. ¿Qué quiere decir con que me comporte, Carmen?, pregunté, con una voz sorprendentemente tranquila. Quiero decir que aceptes que Isabel viva aquí para que podamos cuidarla. Tú eres la esposa legal. Debes ser paciente y generosa. Cuídalos hasta que dé a luz. Después, me aseguraré de que Antonio te dé una pensión suficiente. No saldrás perdiendo. Sonreí amargamente. ¿Quiere que comparta a mi marido? ¿Que sirva a su amante en mi propia casa? Carmen, usted va a misa todos los días. ¿Es eso lo que Dios le enseña? No metas a Dios en esto, golpeó doña Carmen la mesa. Una mujer que no sabe dar un hijo varón, ese es el mayor de los pecados. Esta familia necesita un heredero. Si tú no puedes, deja que otra lo haga.
Si no lo aceptas, pide el divorcio. Pero te lo digo, esta casa, este terreno es de la familia. Se construyó con el dinero de Antonio. Si te vas, te irás solo con lo puesto. No esperes llevarte nada. Antonio, de pie a su lado, permaneció en silencio, lo que significaba que estaba de acuerdo con su madre. Isabel, por su parte, se acurrucó en el hombro de doña Carmen, con una sonrisa de triunfo en los labios. Una alianza diabólica se había formado ante mí. Un marido traidor, una suegra cegada por la tradición, y una amante astuta. ¿Y Beatriz? Es solo una niña. Acabará en otra familia. A partir de hoy, traslada sus cosas. Isabel se quedará en su habitación. Le da bien el sol, es bueno para una embarazada, ordenó doña Carmen, una orden cruel que arrebataba incluso el espacio de su propia nieta. Mi corazón se encogió. Podía soportar todos sus insultos, pero que involucraran a mi hija, que le quitaran sus derechos para dárselos a un niño que ni siquiera era seguro que fuera de la familia, eso era algo que no podía permitir. Carmen, esta casa es un bien ganancial. Yo contribuí a ella. Tengo derechos legales. No pueden echarme así como así. Los ojos de doña Carmen se encendieron. De su bolso, sacó un papel viejo y amarillento. ¿Crees que por ser vieja soy tonta? La escritura de esta casa sigue a mi nombre. Cuando os casasteis, os cedí el terreno. Pero nunca lo puse a vuestro nombre. Es mi derecho decidir a quién se lo doy. Y te lo digo ahora, pondré esta casa a nombre de mi nieto en cuanto nazca. El suelo se abrió bajo mis pies. Resulta que lo había planeado todo desde hacía mucho tiempo. O quizás siempre tuvo una carta bajo la manga para proteger los bienes de su hijo de mí. No tenía ninguna posibilidad. Literalmente, ninguna. La vida en esa casa se convirtió en un infierno. Isabel se mudó oficialmente y se apropió de nuestro dormitorio principal, alegando que era más cómodo para una embarazada. Me relegó al pequeño y húmedo trastero del patio trasero, que antes solo se usaba para guardar trastos viejos, para que durmiera allí con Beatriz. Antonio comenzó el abuso económico. Esa tarde fui a un centro comercial a comprar comida y leche para Beatriz. Cuando entregué la tarjeta de crédito, la cajera me miró con lástima. Señora, está denegada. La tarjeta está bloqueada. Probé con la segunda, la tercera, todas sin fondos. Me quedé helada en medio de la larga cola, con la cara roja de vergüenza. Los ojos curiosos se clavaban en mí como puñales. ¿Tiene efectivo, señora?, preguntó la cajera en voz baja. Rebusqué en mi cartera, pero solo quedaban unas pocas monedas y billetes. No era suficiente ni para una lata pequeña de leche. Con tristeza, devolví toda la compra, excepto un paquete de fideos instantáneos. Al salir del supermercado, mis lágrimas cayeron. Antonio me había asfixiado por completo. Quería obligarme a arrodillarme y suplicar, o a irme por mi propia voluntad. Al llegar a casa, me encontré a Isabel tumbada en nuestro caro sofá, viendo la televisión mientras comía cerezas del Jerte, algo que yo rara vez compraba por no gastar. En el suelo había cáscaras de pipas esparcidas. Cuando me vio sin bolsas de la compra, sonrió con malicia. Vaya, Elena, vienes del mercado sin nada. Qué pena. Seguro que Antonio ha bloqueado tus tarjetas, ¿no? Dijo que podrías usar el dinero para mantener a otro hombre, así que había que apretar las tuercas. Si necesitas dinero, dímelo y te daré una limosna. Pobre Beatriz, si va a pasar hambre. La ignoré y fui directa a la cocina. Pero incluso mi cocina ya no era mía. Todo estaba desordenado. Los botes de especias que yo organizaba meticulosamente estaban esparcidos. Sobre la mesa, un montón de platos sucios del almuerzo. Ay, Elena, mamá Carmen y yo estábamos cansadas, por eso no hemos fregado. Friégalos tú, ¿vale? El médico dice que no puedo tocar productos químicos. La voz de Isabel era la de una jefa dando órdenes a su sirvienta. Apreté los puños. Las uñas se me clavaron en las palmas. Paciencia. Tenía que tener paciencia. Aún no tenía pruebas. No tenía dinero. No tenía poder. Si montaba un escándalo ahora, perdería la custodia de Beatriz. Fregué los platos en silencio. El sonido de la vajilla reflejaba el caos en mi interior. Al anochecer, fui a la habitación de Beatriz. La encontré acurrucada en un rincón de la cama, abrazando a su osito de peluche roto y con los ojos hinchados. Vea, hija, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lloras? Me acerqué preocupada y la abracé. Ella se apartó, mirando con miedo hacia la puerta, y susurró. Mamá, ha sido tía Isabel. Dice que papá nos va a echar de casa, que vamos a tener que pedir limosna en la calle. Le levanté la manga del pijama y me quedé helada. En su pequeño brazo había un gran moratón. Las marcas de los dedos que la habían pellizcado eran evidentes. ¿Te ha pellizcado? Mi voz temblaba de ira. Sí. Fui a por un vaso de agua y se me cayó un poco en su vestido. Me pellizcó,
Y me dijo que si se lo contaba a ti o a papá, le diría a papá que me pegara. La sangre me subió a la cabeza. Podía soportar que me insultaran, que me quitaran a mi marido, mi casa y me dejaran sin comer. Pero que tocaran a mi hija, física y emocionalmente. El demonio que llevaba dentro se había despertado oficialmente. Abracé a mi hija con fuerza. La besé en la frente. Ya no caían lágrimas. Habían sido reemplazadas por los ojos ardientes de una madre herida dispuesta a matar por su cría. Bea, hija, perdona a mamá. A partir de hoy nadie volverá a hacerte daño. Te lo prometo. Me levanté y salí de la habitación. No llevaba ningún cuchillo, pero el aura que emanaba era más afilada que cualquier hoja. Fui directa al salón, donde oía las fuertes risas de Antonio, doña Carmen e Isabel. Celebraban sobre el dolor de mi hija. Perfecto. Me detuve frente al salón y respiré hondo. Esta noche iba a hacer temblar esta casa hasta sus cimientos. Vi el móvil de Isabel sobre la mesa. Un plan se formó de repente en mi mente. Si querían jugar sucio, jugaríamos sucio. Tu propia arma se volverá contra ti. Entré. Mi rostro estaba tranquilo de una manera aterradora. Isabel, ¿quieres una sopa de nido de golondrina? Te prepararé un tazón. Es bueno para el nieto de Carmen. Todos se quedaron helados. Mi repentina sumisión era una señal de rendición o el comienzo de una gran tormenta. En los días siguientes, la casa que una vez consideré mi hogar se convirtió en una jaula llena de fingimiento y disimulo. Me obligué a desempeñar el papel de esposa derrotada y nuera obediente para encontrar el momento de contraatacar. Pero nunca imaginé que la maldad humana, cuando está dominada por la codicia, pudiera llegar a tales extremos. Últimamente, mi mente estaba siempre nublada, siempre mareada, como si flotara. Mi memoria empezó a fallar. Una vez, mientras cocinaba un cocido, me di la vuelta un momento y, al volver, el caldo estaba tan salado como si hubiera volcado un salero entero, aunque estaba segura de que aún no lo había sazonado. Otra vez, después de tender la ropa, al salir de nuevo, la ropa estaba esparcida por el suelo, llena de barro. Elena, ¿se te han vuelto a olvidar las vitaminas? ¿Por qué estás siempre tan ausente? Mira, te has dejado la plancha enchufada. Has quemado la camisa de Antonio. La voz aguda de Isabel desde el salón me despertó de mi letargo. Sorprendida, corrí hacia adentro. Vi la camisa blanca de Antonio con una gran quemadura y la plancha aún humeante. Me quedé paralizada. Estaba segurísima de que no había tocado la plancha en toda la mañana. Antonio, que bajaba las escaleras, me miró con una mezcla de desprecio y falsa piedad. Elena, ¿qué te pasa? Estás en casa sin hacer nada y ni siquiera las tareas simples puedes hacerlas bien. A lo mejor te estás volviendo loca. No. Tartamudeé. Se me secó la garganta. Quería explicarme, pero la cabeza me dolía como si se fuera a partir, y los párpados me pesaban enormemente. Esa noche, después de una cena tensa, Isabel me dio un vaso de zumo de naranja. Su rostro estaba lleno de falsa preocupación. Bebe un poco, Elena, para que cojas fuerzas. Mira qué pálida estás. Seguimos siendo familia, ¿no? Necesitas estar sana para cuidar de Bea. Miré el vaso de zumo dudando, pero la sequedad de garganta y el dolor de cabeza debilitaron mi juicio. Cogí el vaso y me lo bebí de un trago. Tenía un extraño regusto amargo. Solo 15 minutos después, mi mundo empezó a girar. Las paredes parecían derrumbarse, y el techo comenzó a dar vueltas. Sentí un calor intenso, como si tuviera fuego dentro del cuerpo. Intenté levantarme para coger agua fría, pero mis brazos y piernas no respondían. En medio de mi mareo me vi gritando y lanzando objetos. Vi a Isabel acurrucada junto a Antonio, grabando con su móvil mientras una sonrisa diabólica se dibujaba en sus labios. Oí la voz de doña Carmen gritando a los vecinos. «¡Ayúdennos! Mi nuera se ha vuelto loca. Tiene un cuchillo. Quiere matarnos. ¡Socorro!». Quería gritar que no estaba loca, que habían puesto algo en mi bebida. Pero mi lengua se había paralizado. Solo salían de mi boca gruñidos sin sentido. La última imagen que vi antes de que la oscuridad me envolviera por completo fue el rostro frío y cruel de Antonio. Me miraba como si fuera basura que había que tirar cuanto antes. Al abrir los ojos, el fuerte olor a desinfectante me revolvió el estómago. Estaba acostada en una fría cama de metal. Mis manos y pies estaban atados con correas de cuero. A mi alrededor, 4 paredes blancas sin ventanas. La puerta de hierro se abrió. Un hombre con una bata blanca entró con Antonio. Lo reconocí. Era el doctor Reyes, un viejo compañero de copas de Antonio. «¿Cómo está? ¿Es grave el estado de mi mujer?», preguntó Antonio. Su voz, llena de una falsa preocupación, me daba náuseas. El doctor Reyes se ajustó las gafas y me miró sin emoción. «Psicosis aguda, con tendencias violentas y delirios.
Necesita estar aislada y recibir tratamiento a largo plazo. Ya tengo listo su certificado médico. No te preocupes, la sangre se me heló en las venas. Un plan perfecto. Hacer pasar a la esposa por loca para obtener legalmente la custodia de la hija, los bienes, y destruir su reputación. Me revolví y grité: «¡Antonio! ¡Demonio! ¡Suéltame!». «No estoy loca». Antonio se acercó. Me susurró para que solo yo pudiera oírle. «Cállate, Elena. Descansa unos meses. Espera a que Isabel y yo nos casemos. Si para entonces sigues cuerda, vendré a buscarte». Puso un papel arrugado en mi mano, sonrió con malicia y se dio la vuelta, dejándome gritando de desesperación en aquella habitación blanca. Pero lo más doloroso no fue el encierro, sino las palabras escritas en el papel que me entregó. «Tu padre está en el Hospital La Paz. Ha sufrido un infarto». La noticia del infarto de mi padre fue como un puñal que se clavó directamente en mi corazón, más doloroso que cualquier tortura física. Mi padre, el hombre que toda su vida había sido bueno y sencillo, el hombre que vendió el terreno que era para su jubilación, solo para darnos un capital inicial, ahora se debatía entre la vida y la muerte. Seguramente porque había oído la noticia de que su hija favorita se había vuelto loca y había sido repudiada por su marido. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar. El sabor de la sangre mantuvo a flote lo que quedaba de mi cordura. No podía volverme loca. No debía volverme loca. Si me rendía ahora, ¿quién salvaría a mi padre? ¿Quién protegería a Beatriz? La puerta se abrió de nuevo. No era el doctor Reyes, sino Antonio. Entró con calma, con una gruesa carpeta en la mano. Se sentó junto a mi cama. Me miraba como un rey concediendo un favor. «Me he enterado. El estado de tu padre es crítico. Necesita una operación y un stent de inmediato. El gasto es considerable. Podría llegar a los 50.000 euros. ¿Y tu familia? Tus padres no tienen pensión. El dinero de la venta del terreno nos lo dieron para construir la casa». Mis ojos lo fulminaron. Mi rabia era suficiente para hacerlo pedazos. «¿Todavía tienes la cara de decir eso? El dinero y el sudor de mis padres». «Basta de dramas». Antonio me arrojó la carpeta al pecho. «Firma esto. Es un acuerdo de divorcio. Te irás sin nada, y me cederás la custodia de Beatriz. A cambio, transferiré ahora mismo 50.000 euros para la operación de tu padre, y le diré a Reyes que te deje salir de este sitio». Cogí los papeles, con las manos temblorosas. Cada palabra era como una sentencia de muerte para mi vida. «Bienes. Elena García renuncia voluntariamente a cualquier derecho sobre la propiedad conyugal. Hija. La custodia de Beatriz Ruiz se otorga a su padre, D. Antonio Ruiz. La madre no podrá visitarla sin el consentimiento del padre. ¿De verdad va a ser así, Antonio? Beatriz. Es mi hija. Necesita a su madre». Mi voz se quebró. Antonio se encogió de hombros, sin rastro de emoción. «Beatriz estará mejor conmigo. Tú ahora eres una loca, sin dinero, sin casa. ¿Qué le vas a dar de comer? ¿Agua? ¿O prefieres que tu padre muera porque no puedes pagar la operación?» Había tocado mi mayor debilidad. Mi condición de hija y de madre luchaban en mi interior. Por un lado, mi derecho sobre Beatriz. Por otro, la vida de mi padre. Cerré los ojos. La imagen de mi padre, delgado y lleno de sacrificio, apareció en mi mente. Toda su vida se había sacrificado por mí. No podía dejar que muriera así. Y Beatriz: «Hija, perdona a mamá. Mamá tiene que sobrevivir. El abuelo tiene que sobrevivir para que pueda recuperarte. Dame el bolígrafo». Mi voz era ronca, como el sonido de un cristal roto. Antonio sonrió y me entregó el caro bolígrafo que una vez le regalé cuando lo ascendieron. Firmé mi nombre. Las letras eran temblorosas y torcidas, pero decididas. Cada trazo era como cortar una parte de mis entrañas. «Muy bien. Eres una buena hija, después de todo». Antonio cogió los papeles. Me dio unas palmaditas en la mejilla con condescendencia. «El dinero ya está transferido. En 1 hora podrás salir. Buena suerte en tu nueva vida de mendiga». Se dio la vuelta y se fue, sin un ápice de remordimiento. 1 hora después, me liberaron. Corrí como una loca hacia el Hospital La Paz. Ya habían llevado a mi padre al quirófano. Mi madre estaba sentada en el pasillo, con el pelo aún más blanco, los ojos hinchados. Cuando me vio, rompió a llorar y me abrazó con fuerza. «Elena, hija mía, ¿por qué te ha pasado esto? Dicen que estás loca». Yo no lo creí. «Sé que no estás loca, hija». Abracé a mi madre. Mi hombro se empapó de sus lágrimas. «No estoy loca, mamá. Tengo que estar cuerda para vengarme. Me lo han quitado todo, mamá. La casa, el dinero, a mi hija, todo». Esa noche, la operación fue un éxito.
Mi padre se salvó. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano áspera. Afuera, llovía a cántaros, con truenos y relámpagos. Ya no tenía un hogar al que volver. Era una perdedora, marcada como loca y abandonada por mi marido. Pero en lo más profundo del dolor, un fuego de venganza comenzó a arder. Lo juro, lo recuperaré todo. Y con intereses. Me aseguraré de que los que pisotearon a mi familia se arrodillen ante mí. El teléfono vibró en el bolsillo de mi ropa vieja. Un mensaje de un número desconocido, pero sabía de quién era. Una foto de una familia feliz. Antonio, Isabel y Beatriz comiendo una mariscada en mi casa. Junto a la foto, un mensaje. Gracias por hacerte a un lado. Que duermas bien bajo un puente. Apreté el móvil con fuerza. La pantalla se rompió, cortándome la mano y haciéndola sangrar. Pasaron 3 meses. El olor a aceite rancio de restos de comida y a detergente fuerte me asfixiaba la nariz, provocándome náuseas. Pero mi estómago vacío no tenía nada que expulsar. Estaba sentada en el suelo junto al fregadero en la parte trasera de uno de los restaurantes más caros del barrio de Salamanca, en Madrid. Mis manos, que Antonio una vez elogió como brotes de bambú, ahora estaban arrugadas, peladas por el contacto prolongado con el jabón, y mis uñas estaban sucias y ásperas. Entré aquí como lavaplatos. Un trabajo duro, un salario bajo, pero con comida y alojamiento gratis. Y lo más importante, nadie preguntaba por mi pasado ni por el falso certificado médico que decía que estaba loca. Por la mañana lavaba miles de platos. Por la noche aprovechaba para volver a estudiar Derecho y Contabilidad con mi móvil de pantalla rota. Oye, date prisa. El cliente VIP se está quejando por el postre. ¿Te vas a quedar ahí sentada?, gritó el gerente. Sí, ya termino, respondí. Me incliné rápidamente y froté los platos. Había un gran banquete en el restaurante esa noche. Decían que era un bautizo anticipado del hijo de un importante constructor. No me importaba. Solo necesitaba trabajar para ganar un poco de dinero extra. De repente, el sonido de unos tacones golpeando el suelo mojado de la cocina resonó. Un perfume familiar y fuerte me invadió la nariz. Un olor que regresaba en mis pesadillas. ¡Qué asco de sitio! ¿Por qué me has hecho venir aquí a ver la comida? Le puede pasar algo a mi niño. Esa voz. La reconocería aunque me estuviera muriendo. Era Isabel. Me encogí, tratando de esconderme detrás de una torre de platos sucios, esperando que no me viera. Pero el destino es caprichoso. Espera, esa cara me suena. Isabel se detuvo y se inclinó para mirarme. Llevaba un deslumbrante vestido de noche. Su vientre estaba ligeramente abultado, o quizás era un engaño. En su cuello, un brillante collar de diamantes. Antonio estaba detrás de ella, con una copa de vino en la mano, el rostro enrojecido por el alcohol. Me miró, entrecerrando los ojos con odio. Vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? Mi exmujer. Increíble. Has caído tan bajo. Lavando platos para sobrevivir. Es cierto lo que dicen. De tal palo, tal astilla. Aunque te vistan de seda, mona te quedas. Me levanté lentamente. Me sacudí el uniforme manchado de grasa. Levanté la cabeza y los miré directamente. Mis ojos ya no mostraban miedo, sino la calma de un mar antes de una gran tormenta. Trabajar honradamente nunca es degradante. Es mejor que vivir del engaño y aprovecharse de los demás. Isabel soltó una carcajada irritante. Sigues siendo valiente, ¿eh? Antonio, mírala, da pena. Venga, por los viejos tiempos, te daré una limosna para que te dé suerte tu sobrino. Isabel sacó unos billetes arrugados de 5 y 10 euros de su cartera y me los tiró a la cara. Los billetes volaron y cayeron en el agua sucia a mis pies. Recógelos. Cómprate medicinas para tu locura, se burló Isabel. Antonio se unió a su risa. Déjalo ya, cariño. No te juntes con esta gentuza. Vámonos a la fiesta. Nos están esperando. Se fueron, dejándome de pie en medio de los platos sucios y el dinero esparcido por el suelo. No lloré. Me agaché y recogí cada billete, no porque lo necesitara, sino porque respetaba su valor, y usaría ese mismo dinero, símbolo de humillación, para enviarlos a su propio infierno. Mientras, vaciaba un cubo de agua sucia en el baño de mujeres. Oí a alguien vomitando en el reservado VIP. La puerta estaba entreabierta. Por curiosidad, me asomé. Era Isabel, forzándose a vomitar todo lo que había comido. Pero lo que detuvo mi mundo no fue el vómito, sino lo que hizo después. Se levantó, tiró de la cadena y de su bolso sacó una pequeña petaca de licor. Se la bebió de un trago, como un adicto que lleva mucho tiempo sin su droga. Una mujer embarazada llevando al preciado heredero, bebiendo alcohol a escondidas en el baño. Algo no cuadraba. Mi instinto me decía que había un problema con el embarazo de Isabel,
O que era adicta al alcohol y no le importaba el bebé. O tal vez, ese embarazo no era real. Contuve la respiración. Saqué mi móvil y, en silencio, tomé una foto de la escena a través de la rendija de la puerta. A las 12 de la noche, mi turno terminó. Arrastré mis pies cansados por la acera silenciosa. El aire frío se colaba por mi fina ropa. En mi mente, la imagen de Isabel bebiendo alcohol se repetía una y otra vez. Esa prueba bailaba en mi cabeza, pero no sabía por dónde empezar a revelarla. ¿Cómo iba yo, una simple lavaplatos, a conseguir su historial médico? Elena, ¿eres tú, Elena? Un reluciente coche negro se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó y vi a un hombre con gafas, de aspecto inteligente y decente. Entrecerré los ojos. «Marcos», dije sorprendida. Era Marcos. Mi antiguo compañero de la universidad. Solía estar secretamente enamorado de mí, pero era demasiado tímido. Y en aquella época, Antonio y yo éramos la pareja estrella del campus. Después de graduarnos, oí que había estudiado Derecho en el extranjero y ahora era un abogado de éxito con su propio bufete. Marcos bajó rápidamente del coche al ver mi lamentable estado. Pelo revuelto, oliendo a comida y con las manos ásperas. No pudo ocultar la lástima en sus ojos. «Dios mío, Elena, ¿qué te ha pasado? Oí que os habíais separado y que habías estado enferma, pero no imaginé que fuera tan grave». Forcé una sonrisa. Escondí mis manos detrás de la espalda. Así es la vida, Marcos. A veces estás arriba, a veces abajo. ¿Y tú, cómo estás? Sube. Te llevo. No acepto un no por respuesta. No puedo dejar que camines sola a estas horas. Marcos me obligó a subir a su coche. Dentro, el calor y el olor de su colonia me hicieron sentir aún más consciente de mi situación. Ante la amabilidad de Marcos, el muro que había construido a mi alrededor se derrumbó. Le conté todo. Sobre el embarazo de Isabel, cómo me habían tendido una trampa, la firma forzada de los papeles de divorcio para salvar a mi padre. Lloré desconsoladamente. Derramé todo el dolor que había guardado durante tanto tiempo. Marcos escuchó en silencio. Sus manos apretaban con fuerza el volante. Cuando terminé, lo golpeó con fuerza. Maldito sea. No imaginé que Antonio fuera tan rastrero. Elena, no te preocupes, te ayudaré. Un acuerdo firmado bajo coacción, mientras no estabas en plenas facultades mentales, se puede anular. Y por lo que cuentas, hay un caso claro de estafa y apropiación indebida. Pero no tengo dinero para pagar un abogado, Marcos, dije en voz baja. No necesito tu dinero, necesito que se haga justicia, y quiero volver a verte sonreír, como antes. Marcos me miró, sus ojos llenos de calidez. Mañana ven a mi despacho. Empezaremos de nuevo. Te ayudaré a investigar la empresa de Antonio. Tengo un presentimiento. Tiene graves problemas económicos. Por eso se apresuró a deshacerse de ti para quedarse con las propiedades de tu familia. A la mañana siguiente fui al bufete de Marcos. Me mostró una gruesa carpeta, el resultado de su investigación nocturna. Mira esto, Elena. La constructora de Antonio es solo una fachada. Tiene deudas con el banco y con prestamistas que ascienden a varios millones de euros por el juego y falsas inversiones. Ha estado transfiriendo en secreto vuestros bienes a empresas fantasma desde hace un año. Me quedé helada al leer los papeles. Resulta que llevaba mucho tiempo planeando dejarme. No solo por Isabel. Ella solo fue una herramienta para acelerar su plan de robarlo todo, especialmente el terreno de mis padres. Y una cosa más, Marcos dudó y sacó otro papel. Investigué los antecedentes de Isabel. No es una mujer simple. Antes de Antonio, ya había estafado a 2 hombres ricos con el mismo modus operandi. Finge un embarazo, luego dice que ha tenido un aborto y desaparece con una gran suma de dinero. Una corriente eléctrica recorrió mi espalda. Mi sospecha era cierta. Isabel era una estafadora profesional. Y Antonio, que se creía tan astuto, era solo otra víctima ingenua. Marcos, necesito pruebas sobre su embarazo. La vi beber alcohol. Si realmente no está embarazada, todo el castillo de naipes de Doña Carmen y Antonio se vendrá abajo. De acuerdo, atacaremos por ahí. Pero tienes que tener cuidado, Elena. Te estás metiendo en un nido de víboras. Te morderán con fuerza. Ya no tengo miedo de que me hagan daño, Marcos. Ahora, lo único que temo es no conseguir justicia para mi hija. La mano áspera del guardia de seguridad se clavó en mi hombro como garras de acero. El olor a tabaco barato mezclado con su aliento era nauseabundo. En ese instante, el miedo intenso fue reemplazado por un fuerte deseo de sobrevivir. Sabía que si conseguía ese papel, no solo mi plan se arruinaría, sino quizás también mi vida. Antonio e Isabel estaban dispuestos a todo para silenciarme. «¡Suélteme, pervertido!» «¡Socorro!» «¡Un pervertido!», grité con todas mis fuerzas. Mi voz aguda rompió el silencio del callejón.
Al mismo tiempo fingí un ataque de convulsiones. Rodé por el suelo, echando espuma por la boca y poniendo los ojos en blanco. El guardia se asustó. No esperaba que una mujer desaliñada reaccionara de forma tan extrema. Me soltó inmediatamente como si se hubiera quemado. «Loca, ¿qué te pasa?» «No te he hecho nada», gritó, claramente asqueado y asustado. Aproveché la oportunidad. Me levanté rápidamente, abracé mi bolsa con fuerza y corrí como si me persiguiera la muerte. Me adentré en el callejón oscuro, chapoteando en el barro y el agua sucia, sin importarme las salpicaduras en mi cara. No miré atrás. Solo corrí, y corrí hacia la luz al final del callejón. Cuando estuve lo suficientemente lejos, me detuve bajo un árbol para recuperar el aliento. Temblando, saqué el papel de mi ropa. Estaba húmedo por el sudor y la lluvia, pero las palabras «no se observa saco gestacional» seguían siendo claras. Una sentencia de muerte para la mentira de Isabel. Esa noche, en el despacho de Marcos, estudiamos los documentos que había conseguido. Cuanto más profundizábamos en los números, más me helaba. La imagen de Antonio como un empresario de éxito era solo una gran mentira. «Mira esto, Elena», señaló Marcos una fila de números rojos en el ordenador. La empresa de Antonio está ahogada en deudas bancarias que superan los 10 millones de euros. Los prestamistas a los que pidió dinero para proyectos falsos están a punto de cobrar. Está al borde de la bancarrota. Me quedé atónita. Pero le compra bolsos caros a Isabel. Ha cambiado de coche y está preparando una gran fiesta. Es solo una imagen falsa para atraer a nuevos inversores a los que estafar, explicó Marcos. Y lo más importante, necesita dinero limpio para pagar la deuda del banco. ¿Y sabes de dónde va a sacar ese dinero? Miré a Marcos y en sus ojos. Lo entendí todo. El terreno heredado de mis padres. Susurré, con la voz rota por el dolor. El extenso terreno en el pueblo donde vivían mis padres ahora valía millones gracias al nuevo plan de construcción de una autopista. Antonio lo sabía perfectamente. Exacto, dijo Marcos. Necesitaba divorciarse de ti para que no tuvieras derecho a los bienes. Después usaría cualquier medio para obligar a tus padres a vender el terreno. Isabel y su falso embarazo eran solo piezas en su juego para acelerar las cosas. Me dejé caer en la silla, temblando. La sensación de haber sido engañada, utilizada y tratada como un cordero listo para el matadero me destrozó el corazón. 10 años de amor y sacrificio solo para un frío cálculo. No solo quería robarme a mi marido y a mi hija, sino también el último refugio de mis padres. «Es un animal», dije con rabia. Marcos puso su mano en mi hombro. «Elena, llorar no ayudará ahora. Él quiere jugar al engaño. Le combatiremos usando sus propias cartas. ¿Puedes hacerlo?» Me sequé las lágrimas y miré a Marcos. Mis ojos ardían de ira. Recordé la sonrisa de Isabel, el empujón cruel de Antonio, las lágrimas de mi padre. Sí, ya no tengo nada que perder. Quiere engañarme. Veremos. Se arrepentirá de haber nacido en este mundo. Me levanté y miré las luces de la ciudad afuera. Un plan audaz se formó en mi mente. Antonio era como un animal herido, desesperado, furioso y lleno de debilidades. Y yo sería la cazadora que le tendería la trampa más dulce. Mi teléfono vibró. Un mensaje de spam sobre un préstamo rápido. Sonreí. «Marcos, ¿puedes ayudarme a crear un perfil financiero falso? Quiero hacerme pasar por una inversora adinerada». A la mañana siguiente, me detuve frente a una peluquería de la esquina. En el espejo vi a una mujer de aspecto cansado y descuidado. Mi pelo largo y rizado estaba atado de cualquier manera. El look que Antonio siempre odiaba. «Córtalo». «Un bob corto y moderno», le dije al peluquero. Un chasquido de tijeras y mi largo cabello, símbolo de mi pasado, cayó al suelo. Me sentí más ligera. Desde allí, con el dinero que me prestó Marcos, fui a unos grandes almacenes de lujo en la calle Serrano. Elegí elegantes trajes de chaqueta, blusas de seda y altos tacones de aguja. Frente al espejo, ya no era Elena la lavaplatos, ya no era la esposa mártir, era Elena García, la brillante exdirectora financiera. Me puse un traje azul marino, un lápiz de labios rojo intenso, y me rocié un perfume con olor a sándalo. El olor del poder. Con la ayuda de Marcos, entré en una empresa competidora directa de la de Antonio como jefa de auditoría interna. Mi misión, encontrar todas las pruebas de sus fraudes. Bingo. Rápidamente encontré su debilidad. En un gran proyecto, había falsificado los registros financieros de su empresa y utilizado nombres de empleados falsos. Además, se había confabulado con un proveedor para usar acero y cemento de baja calidad y embolsarse millones. Este era su talón de Aquiles. Usé una nueva tarjeta SIM
y le envié un mensaje a Antonio. Señor, Antonio Ruiz, celo del acero de baja calidad que va a usar en el proyecto Torre Loto. Si no quiere que la agencia tributaria llame a su puerta mañana por la mañana, prepárese. Con afecto, alguien que sabe demasiado. Pulsé enviar y sorbí mi café. Al otro lado de la línea, seguro que Antonio estaba saltando de miedo. Sospecharía de todos, y la duda es el veneno más rápido. Después, creé otro correo electrónico y se lo envié a Isabel. El contenido: copias de las deudas de Antonio con el banco. El mensaje: ¿creías que habías pescado a un millonario? Pues resulta que está en bancarrota. Ve buscando un puente bajo el que vivir, chica. Cerré el portátil. Acababa de empezar. Antonio, me hiciste pasar por loca ante todos. Ahora te convertiré en una marioneta en mis manos. Mi teléfono sonó. Era Marcos. ¿Ha picado el pez?, preguntó. Se está retorciendo, respondí. Me levanté, me arreglé la ropa y salí del despacho como una guerrera. Ya no había miedo, porque detrás de mí estaban mi hija y mis padres, esperando. Tenía que ganar. Y como era de esperar, esos mensajes fueron como bombas que explotaron en la familia de Antonio. Le pedí a un amigo taxista que vigilara su casa. La noticia: fuertes gritos y el estruendo de objetos rompiéndose. Isabel, al enterarse de las deudas, seguramente entró en pánico. Intentaría robar dinero y huir. Antonio, ya estresado por sus negocios, se enfadaría aún más con las quejas de su amante. Así que decidí lanzar otra granada. El objetivo: Doña Carmen. Creé una cuenta falsa de Facebook y agregué a Doña Carmen, a quien le encantaba publicar sus visitas a la iglesia. Le envié fotos antiguas de Isabel bailando en un bar, fumando y coqueteando con hombres. El pie de foto: Doña Carmen, vi a su nueva nuera anoche. Dice que está embarazada, pero cómo bebía y bailaba, como si no hubiera un mañana. Tenga cuidado, señora. No vaya a ser que esté criando algo que no es suyo. Solo 5 minutos después, vi cómo se encendía la luz del salón de Antonio. Oí el grito de Doña Carmen. Animal, me estás engañando. Estás embarazada y te vas de fiesta por los bares. Vas a matar a mi nieto. Isabel respondió. Suegra, eso no es verdad. Es Photoshop. No me tomes el pelo. Ese vestido te lo compré yo la semana pasada. Gritos, llantos, cosas rompiéndose. Antonio, en medio de todo, explotó. ¡Callaos todos! ¡Me vais a matar! En medio del caos, mi teléfono sonó. Era Antonio. Respiré hondo. Hola, soy Antonio. Su voz sonaba cansada y desesperada. Número equivocado. Hice ademán de colgar. No, Elena, por favor. Echo de menos tu comida. Echo de menos a Beatriz. ¿Puedes volver, aunque sea solo un rato? Isabel y yo no estamos bien. La culpa es mía. Te lo compensaré. Mañana desayunamos en nuestra tasca favorita, la del cocido. Su falsa ternura era escalofriante. Quería usar un plato de cocido para conseguir un terreno de 1 millón de euros. De acuerdo. Si quieres fingir ser un marido arrepentido, yo fingiré ser una esposa tonta que espera que volvamos. Veremos quién actúa mejor. Vale, nos vemos mañana. Colgué. Mañana entraría en la guarida del tigre, no como víctima, sino para arrancarle todos los colmillos. La noche del 10º aniversario de la empresa de Antonio se celebró en el hotel de 5 estrellas más lujoso de la ciudad. Las lámparas de araña de cristal brillaban, las flores frescas abundaban, y el vino caro corría como el agua. El lugar estaba lleno de invitados, socios comerciales, funcionarios del gobierno, e incluso los acreedores de Antonio, que fingían ser amigos solo para demostrar que su empresa seguía siendo fuerte. Antonio estaba en el vestíbulo con un elegante traje negro. Su sonrisa era forzada mientras saludaba a los invitados. Pero sus ojos no podían ocultar la ansiedad. Me estaba esperando. Necesitaba la actuación de nuestra reconciliación esa noche para calmar a los prestamistas y, sobre todo, para conseguir el terreno de mis padres. Doña Carmen también estaba allí, con un vestido elegante y cargada de joyas, pero su cara era tan agria como el vinagre. Aún no había superado las fotos de Isabel en el bar, pero por el bien de su reputación, tenía que actuar como una madre respetable. Y Isabel, con un vestido de noche dorado, ajustado en el pecho y suelto en el vientre para ocultar su falso embarazo, parecía un tigre al acecho. Sus ojos eran afilados, mirando de un lado a otro hacia la puerta, esperando al enemigo. Sabía que Antonio tenía un plan para esa noche, pero estaba decidida a no soltar su trono de reina. Exactamente a las 8 en punto, la gran puerta se abrió. Entré. De repente todo el salón se quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en mí.
Ya no era la desaliñada Elena. Ya no era la mujer lamentable de la tasca. La Elena de esta noche brillaba con un vestido de noche color vino tinto, ajustado a mi cuerpo, que mostraba cada curva. Mi pelo corto tenía ondas suaves. Mis labios eran de un rojo intenso, y mi porte estaba lleno de confianza. A mi lado Marcos, mi abogado, guapo y elegante con su traje. Antonio se quedó paralizado. La copa que sostenía casi se le cae. No reconoció a su exmujer. En sus ojos, vi deseo y asombro. Se acercó rápidamente, intentando coger mi mano. Elena, estás preciosa. Sabía que vendrías. Me aparté suavemente, sonriendo formalmente. Felicidades por el aniversario de tu empresa. He venido a traerte un regalo especial. Al ver que Antonio se acercaba a mí, a Isabel le subió la sangre a la cabeza. Se acercó corriendo, interponiendo deliberadamente su gran vientre entre Antonio y yo. Su voz era tan agria como el vinagre. ¿Qué cara más dura tienes de aparecer por aquí? ¿Qué? Pensaba que estabas fregando platos. ¿Y quién es ese hombre que traes? ¿Vienes a montar un escándalo? Isabel, cállate, le espetó Antonio en un susurro, con los ojos encendidos. Temía que su plan para el terreno se arruinara. ¿Por qué me gritas? Llevo a tu heredero y te pones de su parte. Isabel empezó a actuar, dispuesta a montar una escena. Ah, ya lo sé. Nos vas a dejar para volver con ella, ¿no? El ambiente se volvió tenso. Los invitados empezaron a susurrar y a mirarse. Era mi oportunidad. Di un paso adelante. Me enfrenté a Isabel. Mis ojos eran tan afilados como un bisturí. Isabel, dices que estás embarazada del heredero. ¿Estarías dispuesta a que te examine un médico, aquí y ahora? ¿Qué dices? ¿Por qué iba a dejar que me examinaran por ti? Tartamudeó Isabel, retrocediendo mientras se abrazaba el vientre. Porque he oído. Levanté la voz para que todos me oyeran. Que alguien vio a una mujer embarazada, bebiendo alcohol como si fuera agua, y bailando en un bar toda la noche. Solo me preocupo por el linaje de Antonio. Mentirosa. Isabel se abalanzó sobre mí, intentando abofetearme. Era lo que estaba esperando. La esquivé ligeramente, y accidentalmente, le puse la zancadilla. ¡Ay! Isabel tropezó, y cayó de bruces al suelo. Un fuerte golpe resonó. Todo el salón gritó de espanto. Antonio y doña Carmen se acercaron corriendo. Dios mío, mi nieto, mi hijo. Pero ocurrió algo extraño. A pesar de la fuerte caída, Isabel no se quejó de dolor de vientre. No había sangre. En cambio, de debajo de su elegante vestido, salió rodando por el brillante suelo un objeto redondo y blando. Un cojín, hecho de espuma, de los que se usan como respaldo en el sofá. El tiempo pareció detenerse. El silencio era tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Todos Antonio, doña Carmen, los invitados miraban fijamente el cojín. Luego, al vientre repentinamente desinflado de Isabel. Isabel yacía en el suelo, pálida como un muerto, temblando, intentando cubrirse. Pero era demasiado tarde. Doña Carmen fue la primera en reaccionar. Señaló temblando el cojín. Luego a Isabel. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ninguna palabra. Tú, mi nieto es un cojín. Antonio se quedó rígido como un poste. Su rostro pasó del rojo al morado. Miró a Isabel como si fuera un monstruo. Su sueño de tener un hijo varón, su orgullo, era solo un trozo de espuma. Yo estaba de pie, observando la tragedia, y sonreí fríamente. Felicidades, Antonio. Tu heredero es muy blandito. Mis palabras fueron la mecha que encendió la bomba. Doña Carmen gritó con todas sus fuerzas y se abalanzó sobre Isabel, tirándole del pelo. Animal. Estafadora. Devuélveme a mi nieto. Te voy a matar. Antonio también rugió como una bestia herida. Se lanzó sobre Isabel y le dio una bofetada tan fuerte que la tiró al suelo y le partió el labio. La gente empezó a armar un alboroto. Los flashes de las cámaras no cesaban. Mañana, la portada de los periódicos estaría llena de la noticia. Conocido empresario, estafado por su amante que fingió un embarazo con un cojín. Pero eso no era el final. Miré a Marcos y asentí. De su maletín, Marcos sacó una gruesa carpeta y la levantó. Disculpen la interrupción, pero represento a la agencia tributaria y al grupo de acreedores del señor Ruiz. Tenemos pruebas de su evasión de impuestos y estafa agravada. Solicitamos su cooperación. La gran puerta se abrió de nuevo. Esta vez, entraron policías uniformados. El lujoso salón se convirtió de repente en un tribunal. El murmullo de cientos de invitados era como un enjambre de abejas destruyendo la poca dignidad que le quedaba a la familia de Antonio. En medio del caos, el cojín permanecía en el suelo. Un testigo silencioso de una mentira monumental,
Me crucé de brazos, observando en silencio la caída del imperio construido sobre el fraude. No necesitaba mover un dedo. La propia maldad se estaba destruyendo a sí misma. Doña Carmen, la suegra que siempre se enorgullecía de su apellido intachable, estaba pálida. Señaló a Isabel temblando. «Monstruo, eres un monstruo». Isabel estalló. «No me echen la culpa a mí. Si no fuera por la riqueza que prometía su hijo, no me habría fijado en un perdedor como él». Lucharon, se tiraron del pelo, gritaron, y Antonio, ya esposado, también gritaba de rabia y humillación. En medio de todo, doña Carmen se llevó la mano al pecho, sus ojos se abrieron de par en par y se desplomó en el suelo, inconsciente. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Antonio, intentando acercarse, pero los policías se lo impidieron. En ese caos, solo una persona se acercó a ayudar. Yo, a pesar de todo el dolor que me había causado, me arrodillé junto a doña Carmen y comencé a practicarle los primeros auxilios. Antonio me miró. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento, pero era demasiado tarde. El sonido de la ambulancia se acercaba, una señal de la caída final de una familia construida sobre mentiras. A la mañana siguiente, la puerta de cristal de la oficina de Antonio estaba precintada. La cinta amarilla de la policía, «No pasar», era como cicatrices que arruinaban la imagen de su éxito duramente ganado. Estaba de pie al otro lado de la calle, viendo a los investigadores sacar cajas de documentos, contratos falsos, contabilidad B, y las pruebas de fraude que Marcos y yo habíamos recopilado con tanto esfuerzo. La noticia del arresto de Antonio se había extendido como la pólvora en las redes sociales. Hashtags como falso millonario, embarazo de cojín y venganza de la esposa eran tendencia. La gente se deleitaba, maldiciendo a Antonio e Isabel. Pero en lugar de alegría, sentí un inmenso vacío. Marcos llamó. «Elena, el banco dice que van a empezar a embargar la casa». Resulta que Antonio había hipotecado secretamente la escritura a los prestamistas y también al banco. Ahora que está en bancarrota, tienen que recuperarla. ¿Cómo? ¿Y el terreno de mis padres?, pregunté nerviosa. «Has tenido suerte. No consiguió engañar a tus padres para que firmaran. El terreno está a salvo, pero la casa no creo que se pueda salvar». Colgué y conduje de vuelta a nuestra antigua casa. La casa de 3 plantas que una vez llené de amor, donde cada rincón guardaba un recuerdo, ahora parecía abandonada. La verja estaba abierta, y los vecinos cotillas se arremolinaban fuera. Dentro, hombres con tatuajes sacaban los muebles televisor, nevera, sofá, y los arrojaban a un camión como si fueran basura. Entré. Nadie me detuvo. En medio del salón desordenado, vi a Isabel. Rebuscaba furiosamente en los cajones. «¿Dónde está el dinero? ¿Las joyas? Sé que ese viejo escondía algo más aquí», murmuraba para sí misma. Cuando me vio, se quedó helada. Escondió un viejo reloj detrás de su espalda. «¿Qué haces aquí? Esta casa ya no es nada». «No esperes llevarte nada», gritó, pero su voz temblaba. La miré con lástima. «¿Qué buscas? ¿Oro?» Antonio lo vendió todo hace tiempo para pagar los intereses de sus deudas. «¿Y ese reloj que tienes?» «Es una falsificación. Quizás valga 50 euros. Suficiente para un plato de sopa». Isabel se quedó atónita. Soltó el reloj y cayó al suelo, rompiéndose el cristal. Se sentó y rompió a llorar, no de arrepentimiento, sino de pena, porque todo su esfuerzo había sido en vano. «Es culpa tuya. Si no hubieras vuelto, nada de esto habría pasado», me culpó. «Te equivocas, Isabel», me acerqué. «Has caído no por mi culpa, sino por tu propia codicia. Elegiste ser una sanguijuela. Cuando el huésped muere, tú también mueres. El karma no duerme». En ese momento, un taxi se detuvo fuera. Bajó Antonio. Había sido puesto en libertad provisional a la espera del juicio, pero su aspecto era peor que el de un mendigo. Ropa arrugada, pelo revuelto y ojos hundidos. Vio la casa precintada, los hombres llevándose los muebles, y a nosotras. Sus rodillas flaquearon y cayó de rodillas en medio del garaje. No gritó. Solo me miró. «Elena, se ha acabado. Todo se ha acabado». Miré al hombre que una vez llamé mi marido. Ya no sentía rabia, solo lástima. De repente, Isabel salió corriendo de la casa, con un cuchillo en la mano. «¡Animal! Devuélveme los años que he malgastado contigo, estafador». Intentó apuñalar a Antonio, pero él la esquivó rápidamente. Isabel cayó y el cuchillo salió volando. Antonio se abalanzó sobre ella. «Loca, tú tienes la culpa de todo esto. Por tu falso embarazo lo he perdido todo». Las 2 personas que una vez se amaron se estaban haciendo daño como animales. Isabel le tiró del pelo a Antonio mientras él la golpeaba y pateaba sin cesar. «¡Basta!», grité. Se detuvieron. «¿Quieren matarse?»,
Háganlo fuera. No manchen más esta casa. Antonio soltó a Isabel. Se arrastró hacia mí, con la cara ensangrentada. Elena, perdóname. Habla con tus padres. Que vendan el terreno para pagar mis deudas. Te prometo que cambiaré. Hasta el final, seguía pensando en el terreno. Quería arrastrarnos con él en su caída. Retrocedí. Mírate, Antonio. ¿Con qué derecho pides favores? Ese terreno es la vida de mis padres, pero soy el padre de Beatriz. ¿Vas a dejar que me encarcelen? Lloró. Sonreí amargamente. De mi bolso, saqué el resultado de una prueba de ADN. Se lo arrojé a la cara. Dices que eres su padre, pero una vez dudaste de ella. Dejaste que tu amante la hiriera. Mira eso. Beatriz es 100% tu hija, pero a partir de hoy, ella no tiene un padre como tú. Cogió el papel y las palabras paternidad confirmada fueron como una última bofetada a su persona. Rompió a llorar. Miré a Isabel. Coge tu bolso falso y tu reloj roto. Es todo lo que te mereces. Vete. Isabel se levantó en silencio y salió, pasando entre los vecinos cotillas. Elena, no me dejes, suplicó Antonio. Me di la vuelta y caminé hacia el coche donde Marcos esperaba. Nuestro caso está en los tribunales. Espera tu sentencia. Hemos terminado, Antonio. No vuelvas a aparecer en nuestras vidas. Subí al coche. Por el espejo, vi a Antonio todavía arrodillado, solo, bajo la lluvia. Vámonos, Marcos, dije. ¿Estás bien? Preguntó él. Sí. Nunca me he sentido tan ligera. Pasaron 3 meses. El día del juicio, Antonio fue condenado a 5 años de prisión. Cuando lo sacaban del tribunal, nuestras miradas se cruzaron. Una mirada llena de arrepentimiento que respondí con una mirada de paz. Todo había terminado. Isabel, después del escándalo, no pudo encontrar trabajo. Me enteré de que se vio obligada a trabajar en un bar de karaoke para pagar sus deudas. Un día, vi en las redes sociales un vídeo de una mujer a la que las esposas de sus clientes le frotaban guindillas en la boca. Aunque la imagen era borrosa, supe que era ella. Doña Carmen, tras el infarto, quedó paralizada. Como no tenía a nadie que la cuidara, la llevé a una residencia de ancianos. A pesar de todo lo malo que había sido, no podía abandonarla. Un día, la visité. Llorando me pidió perdón a mí y a Beatriz. Murió en paz en mis brazos. Pasaron 2 años. «Mamá, rápido, que llegamos tarde a la inauguración», gritó Beatriz, ahora una adolescente alegre. Sonreí. Hoy era la apertura de la 3ª sucursal de mi restaurante, la cocina de Elena. Con la ayuda de Marcos y mis padres, reconstruí mi vida. Ya no era una mujer cuyo mundo giraba en torno a su marido, sino una empresaria de éxito. «Fuera», esperaba Marcos, guapo con su traje. «Estás preciosa, jefa», me saludó. Durante 2 años, no me había dejado sola. Esperó a que sanara. Antes de ir al restaurante, pasamos por el cementerio. Dejé flores en la tumba de doña Carmen. El perdón no era para ellos, sino para mí. En el restaurante, entre aplausos, corté la cinta roja. Beatriz me abrazó. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti». Marcos se acercó y me cogió la mano. «Elena», dijo, «ahora que tienes 3 sucursales, ¿piensas abrir una nueva sucursal para tu vida? Una que gestionemos los dos». Me reí, una risa que llevaba mucho tiempo perdida. «Estudiaré tu propuesta de negocio, pero es posible que la apruebe de inmediato». Todos reímos. La verdadera fuerza de una mujer no reside en retener a un hombre, sino en encontrar y mantener su propio valor. El doloroso pasado había terminado. Frente a mí, un nuevo camino esperaba, lleno de luz y esperanza.